Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. En esta exploración vamos a meternos en un terreno, la verdad, fascinante, justo donde la psicología más profunda choca, por así decirlo, con la ciencia moderna de los sistemas complejos. Vamos a estar desmenuzando un artículo muy importante del 2026, escrito por Óscar Fernández Galíndez. Y lo que hace este trabajo es increíble. Construye un puente directo entre las ideas, digamos, más místicas del famoso psicoanalista Carl Jung y una teoría científica súper vanguardista que se llama teoría holónica procesual híbrida y fractálica, o bueno, THIF, para no complicarnos. Básicamente es una inmersión en cómo nuestra mente se conecta con el mundo material, y vamos a ir desglosando todo esto paso a paso para que quede clarísimo. Y para ir marcando el tono de nuestro recorrido de hoy, fíjense en este antiguo proverbio sufí. Nos habla de algo súper universal, esa intuición de que existen hilos invisibles que de alguna manera conectan nuestra mente con el mundo físico. A veces, la pura lógica no alcanza para ver la imagen completa, y esa necesidad casi compulsiva que tenemos de explicar racionalmente cada pequeño detalle puede, paradójicamente, oscurecer la verdad de lo que realmente está pasando. A ver, a todos nos ha pasado alguna vez. Piensas en alguien de la nada y ¡pum! A los 2 segundos te entra un mensaje de esa persona. O sueñas con un símbolo rarísimo y al día siguiente te lo cruzas caminando por la calle. La gran pregunta aquí, y es lo que nos convoca hoy, ¿son estas coincidencias loquísimas y llenas de significado un simple error en la Matrix, una falla estadística al azar, o realmente son evidencia de una conexión mucho más profunda y fundamental en la estructura misma de la realidad? Esa es exactamente la incógnita que vamos a investigar. Sección 1. El misterio del inconsciente. Para entender bien cómo la ciencia se toma en serio estas coincidencias hoy en día, tenemos que irnos un poquito a las bases históricas. A diferencia de Sigmund Freud, que veía el inconsciente más que nada como un cajón donde guardamos traumas y recuerdos reprimidos, Jung propuso algo muchísimo más grande, el inconsciente colectivo. Imagínense esto como una psique objetiva, una especie de capa profunda compartida absolutamente por toda la humanidad. Y no está llena de tus recuerdos personales, sino de arquetipos, o sea, formas simbólicas universales y tendencias con las que ya nacemos, como la figura del héroe o la gran madre, que de alguna forma organizan nuestra experiencia humana desde el día 1. Y una manera buenísima de visualizar esto es pensar en el cauce de un río. Es clave entender que los arquetipos no son recuerdos fijos que heredamos, para nada. Son más bien como la forma de ese cauce excavado por el agua durante miles y miles de años. Las curvas, las pendientes, la profundidad, esos son los arquetipos. Te dicen por dónde y cómo va a fluir el agua de tu experiencia humana, aunque el agua en sí misma, o sea, lo que te pasa día a día, siempre sea agua nueva y distinta. Y justo eso nos lleva a la famosa sincronicidad. Jung desarrolló este concepto trabajando codo a codo con Wolfgang Pauli, un físico cuántico brillante. La idea era tratar de explicar esos eventos que están conectados, literal por el puro significado, y no porque uno haya causado al otro linealmente. No es que la acción A haya provocado la acción B, es que pasan al mismo tiempo, mostrando un orden escondido y un sentido profundo que la ciencia mecánica tradicional simplemente no sabe cómo explicar. Jung básicamente agrupó estas conexiones en 3 categorías para entender cómo se ven en la vida real. La primera es la coincidencia entre lo que tienes en la cabeza y algo externo, como lo que decíamos de pensar en alguien y que te llame. La segunda es más interna y a distancia, como tener la visión clarísima de un accidente que en ese preciso segundo está pasando del otro lado del mundo. Y la tercera es entre algo presente y algo que todavía no pasa, lo que todos solemos llamar una premonición. Y el ejemplo clásico de Jung es la historia del escarabajo de oro. Resulta que estaba en sesión con una paciente súper racional que le estaba contando un sueño sobre un escarabajo dorado. Y en ese exacto instante, un insecto verde dorado empezó a golpear la ventana del consultorio. Jung lo agarró, se lo dio a la paciente y le dijo, aquí está su escarabajo, rompiendo de tajo toda su barrera lógica. Para entenderlo mejor, imagínense que el universo es un tapiz gigante. La causa y el efecto son los hilos que van de arriba a abajo. Bueno, la sincronicidad son los hilos transversales, los que cruzan de lado a lado para formar el dibujo, sin que un hilo haya causado la existencia del otro. Sección 2. El lenguaje de la complejidad.
Yo sé que hasta aquí todo suena un poco místico, ¿verdad? Pero la investigación moderna de Fernández Galíndez viene a funcionar como una especie de ciencia forense de la mente. Traduce todas estas ideas clásicas a la teoría holónica, procesual, híbrida y fractálica, la THEF. Y la pieza central de todo esto es una cosa que se llama holón. Es un concepto súper elegante. Un holón es cualquier cosa que es un todo en sí mismo, pero al mismo tiempo es parte de algo más grande. Piensen en una célula. Es una célula completa, pero también es una partecita de un órgano. Visto así, la teoría THF dice que el inconsciente colectivo de Jung es como un holón gigantesco, lleno de subholones que serían los arquetipos. En palabras simples, esto significa que la mente es como un fractal. Ya saben, esos patrones en geometría que se repiten igualitos sin importar si le haces muchísimo zoom o si los ves de lejos. Pues la mente opera igual. Los mismos patrones de significado se repiten a pequeña escala en tus sueños personales, a gran escala en los mitos de toda una cultura y a una escala todavía mayor en las experiencias místicas. Todo encaja dentro de todo. Sección 3. Convergencias y divergencias. Ahora, lo que resulta súper interesante de esta parte es ver exactamente dónde la teoría moderna choca, pero de buena manera, con las ideas de Jung. Vamos a ver dónde le dan la razón y dónde le dan la vuelta por completo. Empezando por ¿qué es un arquetipo? Jung los veía como algo casi eterno, estático y fijo, como si siempre hubieran estado ahí. Pero la teoría THF dice, a ver, nada es totalmente estático. Ellos ven los arquetipos como pliegues en constante evolución. Son patrones que llevan millones de años estabilizándose por la pura experiencia humana acumulada, lo que nos da la ilusión de que son eternos, pero en realidad siguen vivos y cambiando. Y sobre cómo ocurren estas coincidencias, también hay debate. Jung hablaba de una acausalidad radical, o sea, literalmente decía que en la sincronicidad no existe absolutamente ninguna causa. La TGF dice, un momento. Ellos proponen algo llamado interferencia fractal. Lo que explican es que los distintos niveles de la realidad, como tu mente y el mundo físico, sí se influyen entre sí, no como un efecto dominó mecánico, sino como una influencia de formas a través del puro significado de las cosas. Y la verdad, aquí llegamos a la diferencia filosófica más grande de todas, el papel del significado. Para Jung, el significado de las cosas ya estaba ahí, escondido en el fondo del inconsciente, esperando a ser descubierto cuando pasaba la coincidencia. Pero la THF le da un giro radical. Argumentan que el significado no estaba prefabricado, sino que emerge. Es creativo. Literalmente nace en ese microsegundo en que las dos realidades chocan. Y para que esto no suene tan abstracto, el autor usa una metáfora espectacular. Para la visión de Jung, el significado es como un pez que ya estaba nadando en el agua del inconsciente. Pero para la ciencia de la complejidad, la THF, el significado es el agua misma materializándose y convirtiéndose en el pez, justo en el instante en que las dos partes de la coincidencia se tocan. Es un cambio de perspectiva enorme. Y esto ilustra perfecto cómo deberíamos entender la sincronicidad hoy en día. Imagínense a dos bailarines en una pista, improvisando a todo lo que da. De repente, hacen un movimiento súper complejo en perfecta sincronía sin haberlo ensayado jamás. ¿Es magia sin causa? Pues no. Es que ambos están escuchando la misma música de fondo, sintiendo el mismo espacio y la misma vibra. Así que bajo esta lupa, la sincronicidad se explica no como algo ilógico, sino como una resonancia compartida. Están vibrando en la misma frecuencia de significado. Sección 4. El cuidado del pliede. Y bueno, y seguro se preguntarán, ¿todo esto para qué nos sirve? Porque la idea no es quedarnos en pura teoría de sillón. Importa muchísimo por las aplicaciones en el mundo real que esta mezcla de teorías nos permite hoy. El artículo explica que ahora, gracias a la tecnología, podemos medir empíricamente estas cosas que antes parecían pura subjetividad. Proponen, por ejemplo, rastrear sincronicidades midiendo biomarcadores epigenéticos o monitoreando cómo cambia el ritmo cardíaco de una persona justo cuando experimenta un momento de esos que le cambian la vida. Además, analizando las redes de símbolos en los sueños, los investigadores pueden ver si tus patrones personales realmente encajan de forma fractal con los de la cultura general. Es fascinante. Y a la aplicación clínica de todo esto, el autor le llama endopliencia,
que vendría siendo algo así como el cuidado del pliegue, y tiene usos increíbles. Imagínense una terapia basada en esto. El psicólogo no te impone qué significa tu sueño, sino que te ayuda a navegar por tus propios arquetipos internos. Te enseña a interpretar tus propios símbolos desde afuera para que no te dominen. Incluso van más allá y proponen crear programas educativos arquetípicos, donde te enseñan arte o literatura, usando estos patrones universales para impulsar tu desarrollo personal. Para cerrar con broche de oro, el autor nos suelta esta cita que la verdad te deja pensando. Básicamente nos dice que dejemos de pelear entre la ciencia fría y el significado humano profundo. Dice, no elijas entre el arquetipo y el olón, habita la interferencia. Es un recordatorio increíble de que el misterio de nuestra mente y la complejidad de la física están completamente entrelazados. La espiral de la realidad y del significado no es un rompecabezas que tengamos que resolver con frustración, sino que esa espiral es, en sí misma, la forma de la respuesta. Una idea bastante profunda para llevarnos de tarea y reflexionar, ¿no creen?